primera del 60 que dice: acción de gracias por haber sido librados de la muerte, ¿no? David, el rey David, es el autor de este salmo, y el título dice que fue escrito el día de la dedicación de la casa, y puede referirse a la consagración que hizo David del sitio donde luego se edificaría el templo, ¿no? O sea, él tomó ese lugar y luego hizo esta adoración y lo dedicó para el templo, para esa casa, la casa de Dios. Ese estudio está en Primera de Crónicas, capítulo 21, todo el capítulo 21 y el primer versículo del capítulo 22. Ok, y esto fue después de que David hizo un censo. Paréntesis. Testimonio. ¿Qué te viene a la mente cuando preguntamos, ¿esa persona tiene un buen o mal testimonio? ¿Verdad? Lo que te viene a la mente puede ser es, se portó bien o se portó mal y dejó mal a Dios, ¿no? Dejó mal a la congregación, dejó mal a la iglesia. Este Salmo 30 nos habla un poco de este tema. ¿Que tú recuerdas algún personaje en el Nuevo Testamento que haya dado mal testimonio? ¿Quién? Un personaje bíblico, obviamente, ¿no? Personaje del Nuevo Testamento. A ver, por ejemplo, Pedro andaba metiendo las cuatro patas, ¿no? Decía cosas que no debía decir y hacía cosas que no debía hacer, pero tenía un buen corazón, tenía buena intención, pero era impetuoso, era vehemente, entonces andaba metiendo las cuatro patas, ¿no? Entonces él daba mal testimonio a veces por su vehemencia. Otro personaje del Nuevo Testamento que dé mal testimonio, por ejemplo, Judas. Judas sí que dio un mal testimonio, ¿no? Terrible testimonio. Por ahí dijeron Pablo dio mal testimonio. En todo el Nuevo Testamento nunca dio mal testimonio. Pero yo recuerdo que Pablo se llamaba Saulo. Y bueno, pues, ¿no? Y Saulo hizo algo, ¿no? ¿Qué Pablo, pues, al final? ¿Qué hizo? Perseguía la iglesia de Jesucristo, ¿no? Entonces, él ante los ojos de los creyentes daba mal o buen testimonio. Le tenían miedo por el testimonio de Pablo. Y cuando Pablo se convierte, después él escribe cartas y él dice en una de ellas que él no se merece ser siervo de Cristo. Y que es apóstol porque Dios es misericordioso y casi como un abortivo así lo ha tomado para que le sirva. Él considera que no es digno de servir al Señor por el mal testimonio que dio, pero es lo que es por la gracia del Señor. ¿Amén o no? Así que hay malos testimonios, pero también hay la posibilidad del arrepentimiento. Y en el arrepentimiento, la restauración. ¿Qué te parece eso? Gloria a Dios, amén o no. ¿Cuántos de nosotros hemos dado mal testimonio en algún momento de nuestra vida? Algo que dijimos, algo que hicimos, algo que pensamos que nadie estaba mirando y todo el mundo nos estaba chequeando con una cámara, ¿no? O sea, todo el mundo se dio cuenta. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Y vergüenza mayor es cuando un no creyente viene y te llama la atención. Pero tú no eres cristiano, ¿cómo haces eso? Tú, trágame tierra, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¿No? Y hay gente no cristiana que vive a veces más decentemente que muchos que se llaman cristianos. Para vergüenza de la iglesia lo decimos. Y en el Antiguo Testamento uno de los personajes más sublimes, más carismáticos, más llenos de poder, más llenos del corazón de Dios, de alabanza hacia Dios, es este personaje conocido como David, el dulce cantor de Israel. ¿Y tú puedes creer que David dio mal testimonio? Sí, David dio varias veces mal testimonio, pero en seguidas cuentas, no sé si está bien dicha la frase, ¿no? Al toque, ¿qué hacía David? Cuando entraba en cuentas, ¿qué hacía? Se arrepentía y no más lo volvía a hacer. O sea, él no se arrepentía y lo volvía a hacer. No. Él se arrepentía porque se daba cuenta que hacía daño y ¡pum! Lo que David aprendió con mucho dolor es que el dar mal testimonio, el hacer cosas que ofenden a Dios, no solamente, y lo digo con mucho amor, con mucho cuidado, no solo afecta a tu vida, como algunos dicen, es mi vida y con mi vida hago lo que me da la gana. A mí nadie me va a decir nada porque me pertenece mi vida. No hay mentira más grande, ¿verdad? Una, porque tu vida no es tuya. Te la dio Dios y tú le tienes que dar cuenta a Dios. Y dos, que todo lo que hagas afecta directa o indirectamente a las personas que están a tu alrededor.
sobre todo a las que más te aman. ¿Sí o no? Decisiones que tomes para bien o para mal van a afectar a tu cónyuge, van a afectar a tus hijos. No creas que vas a pasar por agua tibia. No creas que tus pecados van a ser ocultados y nunca más pagarás por ellos. Todo lo que siembras, dice la Biblia, cosecharás. Y todo lo mal que haces lo vas a cosechar. Pablo era alguien que se arrepintió, ¿sí o no? Pablo se arrepintió, pero él tuvo que pagar todo lo que hizo. Él persiguió para que los encarcelen, él siguió a la gente para que le haga un montón de cosas. Y si tú ves los paralelos, luego en la vida de Pablo le pasó casi todo lo mismo. Cosechó todo lo que sembró. Pero él ya era creyente, sí, pero todo lo que siembras, cosechas. La diferencia es que como creyentes dejamos de sembrar lo malo y comenzamos a sembrar lo bueno para la gloria de Dios, ¿amén o no? Entonces va a llegar un momento en que mi mala cosecha va a terminar y mi buena cosecha empezará. Así que hay ciclos en nuestra vida. Pero por favor, no quites de la perspectiva de tu vida que todo lo que haces trasciende a tu familia. No pienses que no va a afectar. Tus pecados ocultos, ¿tú crees que no van a afectar a tus hijos? Sí van a afectar a tus hijos. Tus pecados abiertos, ¿crees que no van a afectar a tu familia? Sí van a afectar a tu familia. ¿Crees que nadie te ve y estás haciendo cosas así agazapadas? Sí va a afectar a tus seres queridos y a los que te rodean, a la iglesia y al nombre de Jesucristo. Y si eres hijo de Dios, ten cuidado porque el libro de Hebreos habla acerca de que hervor de fuego tendremos, una sensación de consumirnos en el infierno, aquellos que echamos la sangre de Jesucristo al piso y la consideramos como nada porque la pisoteamos. ¿Tú crees que Dios va a pasar desapercibido eso? De ninguna manera. Vamos a encontrar en este salmo, que es un poco duro, ¿ok?, el equilibrio entre la ira de Dios y la misericordia del Señor. Porque Dios no va a ser burlado y su ira tiene que venir sobre el pecado para consumirla porque Él es santo, pero a su vez su gracia está presente. ¿Y de qué depende que la gracia caiga sobre ti? De lo que ustedes acaban de decir hace un rato, de arrepentirnos y venir nuevamente a Dios. ¿Crees que Dios puede restaurarte? Sí. Sí y solo sí te arrepientes de tus pecados. No hay otra manera. Si te arrepientes, viene Dios, limpia tus pecados y puedes ser restaurado. Vamos a ver que como este salmo empieza hablando acerca de la dedicación de la casa, tenemos que hablar un poco de la historia de esta casa. ¿Qué casa? ¿De qué casa está hablando? Y esto nos lleva justamente al libro de Primera de Crónicas. Dios había prohibido que los reyes de Israel censaran al pueblo, ¿ok? Y que no confiasen en el poder bélico que le darían sus caballos. Los caballos eran sinónimo de fuerza, fortaleza en batalla, ¿verdad? Y los soldados, si yo tengo 1.000.000 de soldados y tú tienes 100.000 y me vienes a hacer la guerra, yo te miro con el ojo y digo, tú sabes que te aplasto así, manito, ¿no? ¿En qué está confiando? En su ejército. Y Dios le está diciendo a Israel, ustedes van a tener la nación de Israel para gobernarla a los reyes, pero ustedes deben confiar ¿en quién? Dice Dios, en mí. El Señor solo quería que confiaran en Él. Así que el hacer un censo sería quitar la confianza en Dios y ponerla en el poder del ejército, en el poder de los caballos. Y obviamente, ¿quién se llevaría la gloria de la campaña bélica? El rey. Y Dios dice, no, de ninguna manera. Yo soy su Dios, yo soy su rey y ustedes deben confiar en mí. ¿De acuerdo? ¿Todo está claro? Sí, dijeron todos. Los reyes confiaron en Dios y David, el segundo rey de Israel puesto, hace algo que Dios dijo que no hicieran. ¿Qué crees que hace? Censa al pueblo. ¿Qué cosa quería hacer notar David? Miren lo fuerte que soy. Las naciones se postran ante mí. Miren mi enorme ejército. Mírenlo a David. Como dirían por ahí, míralo pues. ¿Qué está haciendo David? Entonces, lo que va a pasar es que en Primera de Crónicas, capítulo 21, David ordena a Joab, que es el general a cargo de todo el ejército, que cense al pueblo, y este obedece con cierta negativa. Dice, pero estás mal, rey. Le hace la pelea al rey, pero David se impone como soberano y le dice que no, de ninguna manera. Yo quiero que me cuentes a todos. Y entonces Joab va, obedece al rey en parte porque no cuenta ni a los benjamitas ni a los levitas, y aún así encuentra 1.100.000 hombres listos para la batalla. Imagínate, 1.100.000.
Es un ejército enorme. Cuando David empezó, cuando era perseguido por Saúl, él tenía un ejército de solo 300 hombres, chiquitito. Ahora tiene 1.100.000, es un montón. Ok, y esto desagradó a Dios, ya sabemos por qué, de tal manera que Dios hiere a la nación de Israel. David ve que la nación de Israel comienza a sufrir y entonces parece que él también entra en una enfermedad y él clama a Dios en arrepentimiento. Aquí está la palabra clave, ¿eh? Él no solamente es como el engreído de Dios, no, que le pide a Dios y Dios le responde. No, él se arrepiente genuinamente de esta su iniquidad, dice en Crónicas, su gran maldad. Él dejó la confianza en Dios y la puso en su orgullo poderoso de su ejército. Eso es lo que hizo David. Me arrepiento, oh Señor. Así que Dios habla al profeta de David, que estaba en casa, que se llamaba Gad, y le dice que hable con David y que escoja una de 3 disciplinas. Yo te voy a disciplinar, David. Primera disciplina, va a durar 3 años. ¿O quieres otra disciplina que dure 3 meses? ¿O quieres otra disciplina que dure 3 días? ¿Cuál escogerías tú? Pecaste y tú dirías, yo quiero la más cortita, pues la de 3 días nada más. Todos dirían algo así, ¿no? Pero miren, en el fondo, todas son un desastre total. ¿Por qué? Porque la de 3 años sería hambre. La de 3 meses, derrotado por sus enemigos, vergüenzas completas para David, destrucción de la nación. Y en 3 días, la espada de Dios. Pero la espada de Dios significaba 2 cosas. 1, pestes, y 2, destrucción física de la nación, de Jerusalén. Y David se encuentra en pánico. Por mi culpa, toda la nación va a sufrir. Sí, mi querido hermano, por tu culpa, todos los que están a tu alrededor sufren. Por tus malas decisiones, todos los que están a tu alrededor padecen. Como dijimos, no creas que pasará desapercibido. Todo lo que siembras, cosecharás. ¿Qué cosa crees que hace David? David suma 1 más 1 más 1, dice, no, Señor, por favor, yo soy el culpable, así que yo te pido que por favor, todo caiga solo sobre mí. Habla con Gad. Miren, que en esta cita encontramos que Dios no habla con David. Dios muchas veces habla con David y aquí encontramos que no habla con David, manda a Gad. ¿Por qué? Dios está sumamente enojado. Me has quitado mi gloria. ¿Qué te pasó? No quiero hablar contigo. Pues si hablo contigo, no acabamos la conversación. Así que te envío a un profeta para que te hablen como debe ser. Así que David sabe que Dios está enojado y tampoco habla con Dios. Manda con Gad. Dice, por favor, dile que se la arregle conmigo. Yo he sido el que he pecado. Que todo caiga sobre mí, esperando en la misericordia de Dios. Pero Dios no. Se inmuta y agarra y escoge el tercer castigo. ¿Cuál era el tercer castigo? La espada de Dios que venía sobre la nación, que significaba 2 problemas: pestes y destrucción de la nación. Imagínate, terrible, terrible. Dios lo disciplinó y consigo en esta peste murieron 70.000 hombres. ¿Recuerdan cuántos eran? 1.100.000. Si le quitas 70.000 es casi 100.000. Estamos hablando en porcentaje como el 5%, 6%. No soy buen matemático. O sea, diezmó todo el ejército de la nación de Israel. Imagínate. Ahí está tu poder. ¡Tum! En un ratito te quité el 10% de tu poder. Cuando el Señor ordena detenerse al ángel, estaba junto a una era. El dueño de la era, ¿alguien se llama Hernán acá? Nadie se llama Hernán, ¿no? Pues yo me acuerdo de Hernán porque el nombre es Ornán, para acordarme, pues, ¿no? Ornán es un nombre no muy conocido. ¿Cómo se llamaba? Ornán, acuérdate de Ornán. Ornán era el dueño de la era y el ángel estaba destruyendo. Imagínate un ángel con la espada desenvainada, tumbando edificios, ¿no? Cerrando los puentes, tumbando los puentes. Y entonces llega a la era ¿cómo se llama? Ornán, y Dios le dice, stop. Y el ángel se queda en stop. Así. ¿Cómo le dicen? Congélate, ¿no? Se queda congelado. Congelado. Y se queda congelado. Allí mismo, David levanta sus ojos y logra ver a este enorme ángel con la espada desenvainada. ¿Cómo estaba? Estaba en stop. Increíble. David, un hombre de batalla, un hombre
de poder, un hombre de técnicas de guerra, un hombre que no le tenía miedo a nadie. Venían los gigantes y David se los vacilaba y los tumbaba, no tenía problema. David peleaba contra ejércitos más grandes que él, pero él siempre había confiado en Dios. Ahora que él no había confiado en Dios, Dios ya no estaba con él y tenía un problema. Tenía un gigante espiritual, un ángel delante suyo, y ahora tú veías a este enorme guerrero que tenía 1.000.000 de soldados, muerto de miedo, temblando, viendo a este enorme ser que estaba delante suyo. ¡Wow! Al verlo, entonces, ¿qué hace? Se llena de cilicio, o sea, se pone de luto, ¿ok? Junto con sus ancianos y hace algo. ¿Qué hace? Se postra al piso. Inmediatamente en Crónicas capítulo 21 versículo 17, David le dice a Dios allí ya sin el profeta: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿cómo llama a la nación de Israel que está muriendo? Ovejas. ¿Qué había sido David antes de ser un guerrero y rey? Un pastor. Él está sufriendo, literalmente él está sufriendo por la gente que está sufriendo. Todos los deudos que están muriendo ¿cuántos dijimos? 70.000 personas. Mira, imagínate cuántos lutos. Todo por la soberbia de su corazón. Por enaltecer su propia gloria. Ahora David está sufriendo pena por eso. Amado hermano, este mensaje también es para los hombres de casa. Todo lo que hagas va a afectar a tu cónyuge y a tus hijos. Ellos son tus ovejas. Ellos son las ovejas que Dios te ha puesto. Y todo lo bueno o malo que hagas los va a afectar. Tienes que clamar, tienes que llorar por ellos, tienes que pedirle a Dios que les dé cobertura y esforzarte por vivir en santidad. Porque el día que tú no hagas eso, Dios te puede dar la espalda y sí afectará a tu familia. Pero también veremos que Dios es misericordioso. Amén. Aquí está el punto. Él los ve como ovejas y le dice: ¿qué han hecho ellos? Yo soy el culpable, ¿verdad? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra ¿quién? Contra mí. Mira el corazón de David, dice: sí, yo pequé, pero ellos qué culpa tienen, Señor. Si vas a afectar a alguien, si alguien va a morir, yo debo morir. ¿Quién podría hacer eso en el Nuevo Testamento? ¿Te acuerdas de alguien que hizo eso? Jesús es el buen pastor y nosotros somos las ovejas del redil, y muchos somos ovejas descarriadas, ¿no? Unos parecen corneritos y otros parecen carneros, grandazos como mi hermano Fernando, ¿no? Grandazo, un carnerazo. Otros son ovejas dulces y amables como muchas de ustedes, damas, ¿no? Pero descarriadas todas. Ex descarriadas. Y viene el Señor y le dice: Señor, ¿qué han hecho estas ovejitas? Han pecado, sí. Yo, Señor Padre, doy mi vida por ellas para que no mueran. Y el Padre tomó la vida de Jesús para que todas las ovejas descarriadas ahora sean ex ovejas descarriadas. El amor de Cristo, ¿amén o no? Ese amor es el amor de alguien que ama a su rebaño, que es capaz de negarse a sí mismo por sus ovejas. El hombre de la casa tiene que morir a sí mismo por sus ovejas. ¿Quiénes son? Su cónyuge y sus hijos. Y quien esté bajo tu cobertura, tal vez sobrinos, tal vez primos pequeños. Aquel que te vea como una autoridad, un reflejo de algo digno de seguir. Tienes una responsabilidad tremenda, seas mujer o seas hombre, de llevar bien tu testimonio en este caso. Otro personaje que dijo algo muy parecido fue Pablo, ¿sabías? Pablo en el Romanos capítulo 8, 9 o 10 habla acerca de la restauración de la nación de Israel en los finales de los tiempos, que estamos en esta etapa de la gracia, que es un enorme paréntesis. Porque Dios paró el reloj profético de Israel y falta una semana de 7 años todavía. Y allí restaurará Israel, dice. Mientras tanto, ahora se ha abierto la gracia a los que no somos judíos, nosotros, las ovejas descarriadas que hemos venido a ser parte del redil ahora. Amén, gloria a Dios. Y entonces Dios dice, Pablo dice: Señor, pero ¿cuándo restaurarás a la nación de Israel? Si para hacerlo necesitas un chivo expiatorio, aquí estoy yo, Señor. Si mi vida pudiera servir para que la nación de Israel sea restaurada, aquí estoy, Señor Jesús. El corazón de Pablo era el corazón de Jesús. ¿Puedes creerlo? ¿Sabías eso o no? Ahí está en la Biblia. Y Dios quiere que los hombres de la casa, los responsables del hogar, tengamos este corazón, dispuestos a morir, a darlo todo por nuestras ovejas. ¿Amén o no?
Y no significa solo recibir un balazo por tu cónyuge, significa morir por ellas o morir por otras personas. De repente hay alguien que tiene frío y tú tienes 2 casacas, regálale una casaca. O de repente hoy día te quieres comer un buen menú de 50 soles y alguien no tiene para comer. Son 5 que no tienen para comer. 5 menús de 10 soles. Hoy día ayunas, hermano. ¿Qué tal? Muere a ti, pues. ¿Está bien o no? Y así podríamos seguir con la lista. Morir a uno mismo significa sacrificar muchas veces lo que soy yo por el resto. Este corazón es el de David también. Señor, ¿por qué ahora contra ellos, si yo soy el que he pecado, y contra la casa de mi padre puedes tomar cuentas, pero no venga la peste sobre este pueblo? Y luego dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad algo. ¿Recuerdan el ángel cómo estaba? ¿No? Congelado. David estaba mirando a Dios. ¿Con quién? Con los ancianos, postrado en piso, con el cilicio. Recuerda, el cilicio encima, todo el luto encima de muerte que él te estaba sintiendo. Y entonces el ángel se mueve. ¿No? ¿Dónde está Gad? Gad, ven para acá. Sí. Tienes que decirle a David algo. ¿Qué cosa? Que suba y construyese, ¿qué cosa? Un altar de sacrificio, un holocausto que haga sacrificio a Dios. ¿Me están escuchando, si no? Ok. ¿En dónde? En la era de ¿quién? De Ornán. ¿Recuerdan a Ornán, no? El dueño de la casa. Ok, el dueño del terreno en el que David tenía que construir. Entonces, David hizo algo. Subió a la era de Ornán y encontró a Ornán con sus 4 hijos escondidos porque también habían visto al ángel en su casa. ¿Puedes imaginar a un ángel molesto? Con su espada desenvainada. Así. Imagínate, ¿no? Y es un ángel de Dios, ¿ah? Viniendo a destruir con peste y con todo lo demás. Eso va a pasar en los últimos tiempos, ¿recuerdan o no? En los últimos tiempos se desatará todas esas terribles cosas. Ahora, ¿qué hizo David? David fue y le dijo, Ornán, ¿dónde estás? No te veo. Y Ornán está escondido. Y Ornán ve que sube el rey y le dice, señor rey, aquí estoy. Y le dice, yo quiero que tú me vendas tu heredad. Quiero hacer un holocausto a Dios porque aquí pisó, ¿quién? El ángel del Señor. Y cuando le dijo eso, Ornán dijo, te lo regalo, tómalo, es tuyo. Ahí están los animales para que hagas el sacrificio, los yugos y la madera para que hagas el holocausto. Nos vemos. Pero, sí, quería arrancar. Pero David, agarre, hey, un momentito, no te vayas. Y ahí hay esa frase que muchos he escuchado, ¿no? Yo no daré a Dios sacrificio que no me cueste, le dice. Sino que esto yo lo voy a pagar con mi plata, ni siquiera con la plata del tesoro del templo, no. Con mi plata yo lo voy a pagar, yo soy el culpable acá, yo voy a pagar por esto. Y entonces David hizo un sacrificio allí. Yo imagino que apenas le pagó lo justo a Ornán, Ornán desapareció. Hasta ahorita no se sabe nada de Ornán. ¿Dónde se habrá ido? ¿No? Y él, en su humillación, David en su humillación hace un altar y hace un sacrificio a Dios esperando que Dios responda en un holocausto de arrepentimiento, donde tuvo que fluir sangre, donde tuvo que quemarse el animal, que es un sinónimo de Jesucristo para que nosotros podamos ser restaurados. Solamente puedes ser restaurado de tu pecado si hay derramamiento de sangre. Pero si tú derramaras tu propia sangre ante Dios para limpiar tus pecados, lo siento, tu sangre ya está contaminada con pecado. Porque había sido una oveja descarriada, ¿sí o no? Y una más que otras. Y entonces, ¿quién puede limpiarte? ¿Quién tiene la sangre limpia que puede limpiarte? Solamente Jesús, que nació sin pecado. Y Él pudo ofrecerse por ti en sacrificio y limpiar tus pecados. Gloria a Dios, amén o no. Así que David ofrece esto y Dios responde. ¿Sabes cómo responde Dios? Con fuego del cielo. Puedes ver a David postrado con el cilicio encima, con el sacrificio así, y de repente cae como un rayo, algo viene del cielo como un fuego y cae sobre el altar y ¡fum! Tremendo. Y ¡buah! Respuesta de Dios. Eso significaba para David que Dios había perdonado. Entonces, verso 27 de Primera de Crónicas, Jehová habló al ángel y éste volvió, ¿qué cosa? Su espada, la guardó y dijo, acabó esto. Dios aceptó el sacrificio. Se acabó la mortandad, se acabó la peste, se acabó la destrucción por completo. El tabernáculo de Dios, recuerdan, la carpa, los lugares de sacrificio, todavía no era un templo, era una carpa y todavía no estaba en Jerusalén.
se encontraba en un lugar alto llamado Gabaón. Y David no subía allí a adorar a Dios porque tenía miedo. Imagínate a David, que era un guerrero, ¿eh? Tenía miedo que vuelva a aparecer el ángel. Ahí estaba la presencia de Dios. Y si estoy ahí, aparece el ángel otra vez, yo no sabría qué hacer, decía David, muerto de miedo. Ahí lo tenemos a David, muerto de miedo, atemorizado totalmente. Entonces, ¿qué hace David? David, estando en la casa de Ornán, dijo: aquí estará, ¿qué cosa? ¿Viste? La casa de Jehová. O sea, lo que era la era de Ornán es lo que ahora conocemos, donde se fundó el templo, el primer templo de Israel. Esa era es donde está el primer templo de Israel, que fue construido no por David, sino ya por su hijo, ¿no? Salomón. Aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Aquí lo hará. Y luego vemos que David desciende eso, el arca del pacto lo desciende y lo ingresa ya a Jerusalén, y después construyen el templo, ¿verdad? Una réplica exacta de lo que era el tabernáculo en un tamaño gigante, lo que hizo Salomón. Bueno, en cuanto al género de esta carta, de este libro, de este cántico, ¿no? Este salmo se puede clasificar como una acción de gracias, súplicas individuales o como un cántico de alabanza. David va a expresar y va a abrir su corazón y va a decir: he pecado contra Dios. Por mi culpa, tú has perdido tu esposo, tú has perdido esto, tú has perdido tu casa. Por mi culpa. Yo he restaurado con Dios, me he arrepentido y ahora estoy esperando en Dios. Dios respondió. Todos nos podemos alegrar porque ahora Dios ha traído su bendición. ¿Sabes qué habla eso? Integridad. Habla de transparencia. Dice que el que guarda su pecado no prosperará. No prosperará. Si tú ocultas tu pecado para mostrar cierta espiritualidad, eso no dura. ¿Por qué? Porque tienes que vivir en hipocresía. Pero si tú eres transparente, no tienes nada que ocultar. Y es como Dios quiere que vivamos. Y allí hay poder. En nuestra debilidad es donde Dios se muestra por completo. 3 temas que vamos a ver en el Salmo. David alaba a Dios porque Dios escuchó su clamor. David explica cómo su orgullo se convirtió en su total ruina. Y David termina alabando a Dios para siempre. Así es como acaba el Salmo, ¿no? Totalmente. Él acaba alabando a Dios de manera gloriosa. Para siempre, dice él. El Salmo tiene este siguiente bosquejo. Vamos a verlo así. 1. Liberación del castigo. Vamos a verlo así, ¿ok? Para entenderlo. Liberación del castigo. Es como David va a hablar acerca de cómo Dios le quita el castigo. 2. Él explica el motivo por qué Dios lo castiga. Y 3. Hace una alabanza por esa liberación. Como ya sabe, me puede seguir ahí en el boletín, ¿no? El Salmo tiene un encabezado. El encabezado dice: Salmo cantado en la dedicación de la casa. ¿Y ya sabemos cuál es la casa? ¿Verdad? La era de ¿quién era? De Ornán, que luego se convertiría en el lugar de la casa del Señor. Citado de Primera de Crónicas. Y Salmo de David creemos que lo escribió David. El verso 5 es como el corazón del Salmo y dice: porque un momento será su ira. ¿Cuánto tiempo será su ira? Un momento. Habla de justicia, ¿ok? Pero su favor, ¿cuánto tiempo dura? Toda la vida. ¿Viste la diferencia? La ira es un momento, pero su misericordia, su favor, toda la vida. Así es Dios. Así que si has pecado, has dado mal testimonio, estás viviendo en una vida que no agrada a Dios, acuérdate que sí hay ira de Dios sobre tu vida y va a venir, pero que si te arrepientes solo será un momento, con castigo, disciplina, pero que después viene el favor de Dios, restauración y bendición. Entonces por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Gloria a Dios. Veamos pues la liberación del castigo. David glorifica, clama, canta a Dios porque escuchó su clamor. 3 cosas: glorifica, clama y canta al Señor. Vamos a ver estos 3 puntos en el versículo 1. Empezamos con glorificará. Te glorificaré, oh Jehová. Glorificaré tiene esta idea de alzar en la altura, elevarse, ser exaltado o ser elevado. Y en este salmo vamos a encontrar justamente la palabra glorificaré, que es exaltaré, con me has exaltado personalmente. Y vamos a encontrar la gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Que acá él exalta a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo es Dios? Grande. ¿Sobre qué?
sobre todas las cosas. Y luego dice, yo voy a hacer esto contigo porque tú me has exaltado a mí. Daría la impresión que David dice, y Dios me ha puesto sobre el resto de la humanidad. No, no dice eso. El único que está sobre el resto de la humanidad es Dios. Lo que ha pasado con David es que cuando él pecó, cayó como en un pozo profundo. La palabra que utiliza aquí es la misma palabra que se utiliza con la idea de sacar a alguien de un agujero, de un pozo que se cayó. Está dentro. Entonces Dios lo exalta, lo saca, lo libera de su pozo y lo pone al nivel del resto de la humanidad. ¿Ves la diferencia en este salmo? Es bastante. O sea, él está arriba por lo sumo y yo estaba bien, o sea, por debajo de la gente. ¿Viste? Estaba por abajo, bien abajo, y Dios me sacó de allí para estar con el resto de la humanidad otra vez. Si has pecado, si tu vida está en oscuridad, Dios puede liberarte. Dios puede traerte de nuevo para que le sirvas y estés a su lado. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, porque no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Evidentemente había mucha gente en contra de David y dirían, por culpa de David pasa lo que pasa, ja, ja, ja. Ya ves, ahora él está tumbado, está en el pozo y no hay quien lo saque. Pero ¿qué pasó? Dios lo restauró. ¿Recuerdan el otro salmo que leímos? Que podemos estar humillados, pero Dios ¿qué hace? Levanta nuestra cabeza. El Salmo 23 también nos habla que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. O sea, si estás arrepentido, sí hay restauración. Pero hay la condición, arrepentido. Dios no tiene engreídos, ¿sabías o no? Dios tiene hijos. Y Dios que ama, sabe cuidar a sus hijos. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, como Dios es bueno, va a esperar la disciplina y la misericordia en paralelo. Vamos a continuar con el verso 2 y 4. Hemos visto la gloria. Ahora veremos el clamor y el canto. Verso 2. Jehová Dios mío, ¿a ti qué? A ti clamé. ¿Y qué hiciste, Señor? Me sanaste. Así que él está clarísimo que clamó a Dios, buscó a Dios y Dios le sanó. La sanidad siempre está en la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú crees que Dios puede usar un médico para sanarte? Sí. ¿Tú crees que Dios puede usar la medicina para sanarte? Sí. Lucas era un médico y Lucas usaba medicina y Pablo le dijo a Timoteo que tomara un jarabe de jugo de uva para que se curara el estómago. O sea, sí, está bien que uses medicina, obviamente dictada por un médico. ¿Y tú crees que Dios te puede sanar milagrosamente? ¿Sí? A mí me gusta la tercera porque no me gusta que me hinquen el... Mejor hacer milagro, ¿no, Señor? Sea como fuese, en cualquiera de estos ángulos, Dios es el que tiene la palabra final. ¿Amén o no? Porque si Dios no quiere, así sea el mejor médico, no te va a poder sanar. Si Dios no quiere, así tomes la mejor medicina, no va a pasar nada. Y si Dios no quiere, así llore, clame, busque, pidas, no te va a sanar. Dios quiere sanar, sí quiere sanar. ¿Te has dado cuenta cuando Dios habla de los dones? Dice que hay dones de profecía, dones de hacer milagros, qué sé yo. Pero cuando habla de sanidad, habla de sanidades. Dones en plural de sanidades en plural. ¿Te has dado cuenta o no? Y es que alguien que tiene estos dones no es el dueño del don de sanidad. No existe alguien que tenga el don de sanidad, porque no le pertenece a él. ¿De quién es? De Dios. Y es dones de sanidades porque hay, me imagino, dones para diferentes enfermedades. Dones de sanidades, así que fluyen diferentes dones para diferentes sanidades. Así que hay una ventaja aquí. Dios dice, Jesús dijo que esta señal seguirán a los que siguen mi nombre, ¿no? Se amarán unos a otros, echarán fuera demonios y sanarán los enfermos. Así que, mi hermano, si te consideras un discípulo de Jesucristo, tú puedes imponer manos sobre los enfermos. ¿Qué te parece? Mira el testimonio, ¿eh? Un niño llorando porque tiene fiebre y su mamá lo quiere llevar al médico y no quiere ir. ¿Por qué crees que no quiere ir? Pero ¿qué pasaría? Dices, un momento, mi hermanita, vamos a orar por este muchacho. Ven acá. ¿Quieres que ore? Sí, quiero que ya, vamos a orar. Y oras en el nombre de Jesús. Pero al final dices, si es tu voluntad, Señor. ¿Amén o no? Imagínate que sí es la voluntad de Dios y lo sana. ¿Cómo queda la fe de ese muchacho? ¡Wow! Su fe crece. Le estás transmitiendo un testimonio de fe. Y si no se sana, le dices, y es la voluntad de Dios que vayas al médico. Amén, gloria a Dios.
Porque en el Nuevo Testamento hubieron quienes fueron sanados y hubieron quienes no fueron sanados. Timoteo no fue sanado, tenía que tomar jarabe. Pablo oraba y la gente se sanaba. Pablo oraba y la gente se curaba. Jesús sanaba y la gente se curaba. Jesús sanó a la suegra de Pedro, imagínate a la suegra de Pedro. Pero cuando fue a su barrio, dice que no pudo sanar ni a uno. Jesús. ¿Por qué? Porque no creían. O sea, ni el mismo Jesús. ¿Te das cuenta el concepto, no? Pablo le dijo al Señor: Señor, yo sano a todo el mundo y tengo tremendo aguijón del diablo que no me deja caminar, Señor. Por favor, te pido que me sanes. 3 veces le pidió que lo sanara. Y le pidió, y le pidió, y le pidió, y le pidió. Y la tercera vez le dijo Dios: mira, ¿sabes qué? Ya me cansé de esto. ¿Tú no entiendes? Yo te he puesto un aguijón en la llanta para que cojees. ¿No entiendes, Pablo? Todos creen que era una especie de problema en el ojo, ¿ok? En Gálatas revela algo de eso. Y entonces Pablo le dice: Señor, yo quiero servirte, pero no puedo, estoy limitado. Siempre tengo que buscarte para solucionar el problema. Y Dios dijo: he ahí el tema. Y le dijo el Señor, ¿recuerdan esa frase o no? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es por eso, Pablito, que no te sano. Para que tengas la llanta desinflada. Y no te me vayas por ahí corriendo. Siempre que quieras correr me tienes que pedir a mí y yo lo voy a hacer, si es mi voluntad. Te he dado revelación, te he dado profecía, te he dado un montón de cosas. Se te puede subir el ego como pavo real. No. Con la llanta desinflada te vas a acordar que dependes de mí. Así que, hermano, tal vez tienes una enfermedad y Dios no te ha sanado. Y yo diría: gloria a Dios. Y tú vas a decir: ¿cómo gloria a Dios por esa enfermedad? Sí, porque tal vez Dios quiere hacer algo grande contigo. Por eso no te sana. Porque imagínate, de repente va una hermanita chiquita con tremendo ego. No entran. O entra el ego o entras tú. No es posible. Entonces Dios te desinfló la llanta. Estoy enfermo de esto, estoy con la cejuela, ¿no? Cejuela, juventud, todo. Todas las enfermedades juntas. Porque tal vez Dios está tratando contigo para que Él se perfeccione en tu debilidad. Y la gloria sea ¿para quién? Para Dios. Así que Dios, si quiere, sana, y si quiere, no sana. ¿De quién depende? Del Señor. Así que si Dios dice que vayas y ores por los enfermos, hermano, siempre el temor es: ¿y si oro y no se sana? No, es que no depende de ti, pues, hermano. ¿Sabes cuál es el truco para que te sientas en paz? Al final siempre di: si es la voluntad. Y se acabó, porque si es la voluntad de Dios, eso no es. Así que, Señor, oramos por esta persona para que tu palabra dice que pongamos manos sobre ellos, que echemos aceite, agarra al crisol ¿no? Y mejor si dice oliva, pues, ¿no? Y en tu nombre, Señor, oramos. Y si es tu voluntad que sea sano, gloria a Dios, y te vas. Y te llaman, hermano, se levantó, gloria a ¿quién? A Dios, porque era su voluntad. Ya no es: hermano, qué lindo, cuando tú oras se sanan, ven, ora por todos. No depende de ti, hermano, depende de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Gloria a Dios o no? Pero en el Antiguo Testamento David clamó y Dios le respondió: sí, acá está. A ti clamé y ¿qué hiciste, Señor? Me sanaste. Dios le dijo: sí te voy a sanar, sí te voy a curar. Estás arrepentido y yo te voy a usar sano. Así que te voy a quitar tu enfermedad. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Acuérdate de este concepto. Él se sentía al borde del cementerio ya. Él se sentía al borde de la muerte. Y más adelante él va a decir: si estoy muerto, ¿de qué te sirvo? ¿Ok? Y ahora, él en el verso 4 dice: canten todos, levanten su voz, canten ustedes sus santos y celebren la memoria de su santidad. Yo pequé, yo fracasé, yo hice lo malo. Amado hermano, a veces hemos hecho cosas malas en nuestro hogar y nuestras esposas lo saben. ¿Sabes qué? Tenemos que ser lo suficientemente humildes para ir de nuestra esposa, mirar a los ojos, si es que permite que lo mires porque siempre están así, ¿no? Y decirle: mi amor, he fallado, he hecho esto malo delante de ti. ¿Me puedes perdonar? Lo voy a pensar, ¿no? Ya. Pero hacer eso, es lo que hizo David. Y cuando haces eso, Dios empieza a restaurar. Y por eso, cuando Dios empieza a restaurar, puedes decirle a tu cónyuge: mira, mi amor, el Señor está bendiciendo otra vez. Dios está abriendo puertas otra vez donde no había. Recuerda, si Dios es bueno. Cantad a Jehová ustedes sus santos, celebren la memoria de su santidad. Razones para alabar a Dios.
Las razones son estas, porque un momento será su ira, ¿no? Pero su favor, ¿cuánto tiempo dura? Toda la vida. Es decir, su ira solo es un pequeño momento, pero su buena voluntad, su gracia es más prolongada, es más grande. La ira de Dios es real. No digan, la ira de Dios es un cuento mítico para que la gente tenga miedo y se vuelvan religiosos. Es un concepto tergiversado. No, Dios tiene ira porque es santo y en su ira santa Él no permite pecado. Al acercarse el pecado, se destruye el pecado por su santidad. Ahí radica la ira de Dios. Así que si yo estoy contaminado con pecado y me acerco a Dios, su ira me destruye. Ira santa, no es una ira vengativa, no es una ira con maldad, no es una ira con soberbia, es una ira santa. Nada se puede acercar a Dios en su santidad. ¿Me entiendes el punto, verdad? Así que si estás en pecado y yo me arrepiento, ese pequeño haz de luz de la soberanía, de la gracia, de la luz de Dios va a quemarme un poco, pero al toque, como estoy arrepentido, viene la limpieza de pecados, en nuestro caso por la sangre de Jesús, amén. Y entonces viene su favor, viene su gracia, su misericordia, su consuelo, su amor, su restauración. ¿Cuántos sienten esas cosas de parte de Dios? ¿Verdad que no nos movemos por emociones, pero Dios actúa allí? Nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo busca, pero que no puede dar porque no la tiene. Solamente Dios la tiene. Así que su favor es más prolongado. Yo prefiero la misericordia de Dios que la ira de Dios. Ya no voy a perseverar en mi pecado porque yo he decidido vivir en pecado, dicen algunos en su mente, ¿no? No lo dicen fuera. ¿Por qué? Porque les gusta, como dicen ahí, lo digo feo, ¿ok? Le gusta la cochinadita, pues. Le gusta su cochinadita, le gusta su pecadito. Entonces perseveran en su pecadito y están en la ira de Dios. No, yo prefiero la misericordia de Dios. Ahí está la cochinadita, siempre está cerca. Yo me arrepiento y vengo a Dios. ¿Cuántos podemos hacer eso? ¿Verdad? Y luego dice, por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Esto, dijo alguien, es como una mala noche en una mala posada. Solo llego en la noche, una noche y la paso tan mal, pero sé que al día siguiente otra vez soy restaurado con el Señor. Todo el día, todos los días. El dolor, el sufrimiento por mi pecado es una sola noche, pero arrepentirme, que es humillación, viene después con consolación, con bendición, con restauración. Y dura siempre el gozo del Señor en tu corazón. Y esto lo podemos ver en un esquema. Motivo del canto, resultado del canto y duración del canto. El motivo del canto es recordar la santidad de Dios. El motivo del canto es recordar que la ira de Dios existe, pero que no dura. ¿De acuerdo o no? Ya saben, si queremos orar en arrepentimiento, estos pasos de David son maravillosos. El resultado de este motivo, ¿cuál sería? No ser removidos, o sea, ser restaurados. Y segundo, que el favor de Dios estará con nosotros, ¿cuántos tiempo? Todos los días de nuestra vida, toda la vida. ¿Y cuánto tiempo durará el canto? Un canto de lamentación podría ser las lágrimas, que solamente son por un breve de tiempo, una noche, el lloro, el arrepentimiento genuino. Pero el canto para alabanza de Dios es para toda la vida también. Gloria a Dios. El motivo del castigo, David explica el motivo de su castigo que hizo alejarse de él, que básicamente fue orgullo. Y él va a explicar la necesidad de la salvación. Bajo este concepto es que él dice en el verso 6, en mi prosperidad es en mi autosuficiencia, esa es la idea, ¿ok? En mi negar de Dios y en el ver que yo estoy bendecido por Dios. La prosperidad, dice David, cuando yo estaba sano, cuando yo estaba tranquilo, cuando no tenía problemas, cuando Dios me había provisto de todo, allí fue cuando me olvidé de Dios. ¿Sabes que David vencía a todos sus enemigos por delante? Pero el enemigo que no pudo vencer acá, ¿sabes quién fue? El mismo David. Venció a todos menos a él, su orgullo. Es decir, Dios le bendijo con todo lo que tenía. Y en lugar de seguir adorando a Dios en humildad, él dijo, esto lo hice yo. ¿Ustedes recuerdan al rey de Constantinopla? Don Nabucodonosor, ¿no? ¿Estoy bien? De Babilonia. ¿Estoy bien o no? Ya. Y el rey de Babilonia llegó un momento, porque Dios le había dado todo el poder a este rey. Y él
salió a sus balcones y dijo: todo esto que ven mis ojos, lo he hecho yo. Y no acabó de decir esa frase cuando cayó como un animal y comía del pasto, dice. Y le salieron como plumas y cabello de animal, parecía un asno. Le crecieron las uñas. Hasta que él en su corazón declaró que el que está en el cielo reina. Y allí se restauró otra vez, como Hulk, ¿no? Se restauró. Es una locura, pero esto pasa en nosotros. Cuando nos llenamos de soberbia, sale el animal que está dentro. Y ahí no está Dios. Nos comportamos como seres arrogantes, como seres que tenemos el control de todo. Te has engañado, hermano. La prosperidad es una bendición de Dios, pero cuando la prosperidad viene y tú te ensoberbeces, entonces Dios sale del cuadro. Eso le pasó a David. La comodidad, la bendición, la prosperidad es buena, sin embargo es peligrosa, porque cuando tú te tomas de la prosperidad, de las cosas materiales, porque tú tienes el control y sacas a Dios, te olvidaste de lo más importante en tu vida, Dios. Y entonces Dios ya no actúa. Dios se sale de allí. Dice acá: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Estoy segurísimo, todo lo que Dios me ha dado, ¿quién me lo va a quitar? Verso 7, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como un monte fuerte. O sea, estoy segurísimo, de aquí nadie me mueve. Mis carros, mis casas, mi dinero, el banco, mis negocios. Tengo invertido todas mis ganancias para que no pierda dinero. Un capo soy yo. Estoy súper seguro. Sin embargo, como se sintió seguro en sí mismo, ¿qué hizo Dios? Escondió su rostro y fue turbado. Para alguien que no confía en Dios, que vive en el mundo sin Dios, que Dios le dé la espalda no le interesa, aunque es mal para él. Pero un creyente que ha aprendido a vivir en el amor de Dios, en el perdón de sus pecados, en la restauración con el Señor, que ha levantado sus manos y ha visto la presencia de Dios en su vida, cuando el Espíritu entraba a su corazón, cuando ha sentido los dones fluyendo en su vida. Amén, ¿o no? ¿Estoy hablando en chino? ¿No? ¿Alguien de ustedes percibe estas cosas de Dios? Cuando tú decides confiar en tu prosperidad, entonces Dios te da la espalda y todo eso se corta. Y yo lo he sentido en carne viva, sirviendo a Dios, buscando cosas del mundo, sirviendo a Dios, andando envuelto en pecados ocultos, sirviendo a Dios y Dios dándome la espalda. Es vacío, es terrible, es solaz, es solo, vives apagado, todo es acartonado, todo es hipocresía. Ahí no está Dios. ¿Y sabes qué deleitas? ¿Qué necesitas, ¿Qué anhelas? Regresar a la presencia de Dios. No importa lo que tengas, no sirve de nada si Dios no está allí. Porque tú, Jehová, ¿no?, escondiste tu rostro. Y David: Señor, quítame todo, pero no tu rostro, no tu presencia. Y porque si tú me quitas tu presencia, entonces yo voy a estar turbado. ¿De qué me sirve el reino? ¿De qué me sirve mi negocio? ¿De qué me sirve el palacio? ¿De qué me sirven mis casas? ¿De qué me sirve, Señor, los caballos y el ejército? ¿De qué me sirve mi poder financiero? ¿De qué me sirve mi elocuencia? ¿De qué me sirve lo que tenga si tú no estás conmigo? Si tu presencia no está en mi corazón. ¿Podrías decir algo así como David hace o dijo? Es que realmente Dios es tan importante en tu vida que si Él te diera la espalda, ¿tú no sabrías qué hacer? ¿O todavía tienes recursos para vivir sin Dios? El verdadero creyente debería vivir solamente confiando en Dios. Allí es nuestro lugar. Dios te diseñó, te creó y te formó para alabanza y gloria suya te hizo. Es el verso que hizo para Israel, pero es un concepto que Dios formó al ser humano para que alabemos a Dios. ¿Para qué te creó Dios? Para alabar a Dios. ¿Para qué te formó Dios? Para que exaltara su nombre. ¿Para qué te creó Dios? Para que estés en su presencia, buscando su rostro. Para eso te creó Dios. Y si lo que estás haciendo no te vincula a eso, de nada te sirve. Si lo que vives en tu vida no está vinculado a eso, de nada. Es un esfuerzo en vano. Porque todo eso se puede perder así. Así. Pero aquel que confía en Dios tiene esa fortaleza. Tiene la presencia de Dios en su vida. No vive en turbación. Por eso dice el 8: a ti, oh Jehová, clamaré. Y al Señor, ¿qué?
suplicaré. Y la palabra Señor acá es Adonai. Adonai es el Señor de mi vida, es mi dueño, mi amo. Así que a ti, oh Eterno, clamaré, buscaré. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. ¿Qué voy a hacer de mi vida sin ti? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Cómo voy a hacer? No sé, Señor. Es la vida de un creyente. Entonces yo clamo por ti para que tu rostro gire y me vea otra vez. Señor, tú que eres el dueño de mi vida, no me abandones. Soy tu esclavo, soy quien te sirve en todas las facetas de mi vida. Si tú no estás en mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo voy a guiar a mi familia? Dios, dame tu presencia. Es el clamor de David. Esa es la súplica de David. ¿Podrías clamar así a Dios? ¡Wow! Estamos viendo en una tomografía, también una tomografía, el corazón de un adorador. Si tú no estás por aquí, significa que tienes que ejercitarte en esto. Gran ejemplo tenemos en David. Amén. Tremendo ejemplo que tenemos en David. Y razones por las que Dios debería ser alabado. Ahora, David va a entrar en una suerte de conversación con Dios y está tan familiarizado en esta conversación que es como si David estuviera conversando con un par, con otro ser humano, y él está hablando con Dios, abriendo su corazón. Y miren que hasta entre comillas, ¿no? Faltosa suena un poquito su frase, ¿ah? ¿Qué provecho hay de mi muerte, de mi sangre cuando descienda a la sepultura? Es decir, si me muero, ¿de qué te aprovecha a ti, Señor? Si me muero, ¿algún buen provecho sacarás de esto? Es lo que le está diciendo. ¿Ah? Miren las preguntas y quiero que me contesten. ¿Te alabará el polvo? ¿Cuál es la respuesta? El polvo no alaba a Dios. ¿Anunciará el polvo tu verdad? El polvo, hasta donde yo recuerdo, no habla. Entonces, no. Las respuestas serían: ¿te alabará el polvo? No. ¿Anunciará tu verdad el polvo? No, de ninguna manera. Y luego dice en el verso 10, oye, oh Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Señor, si yo me muero, entonces ¿quién te va a alabar? Si yo me muero, Señor, ¿quién levantará la voz para adorarte? Si yo me muero, Señor, ¿quién te buscará y levantará sus manos para adorarte? Dios está buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Todo el tiempo deberíamos estar adorando a Dios. En serio. Trabajo, colegio, qué sé yo, en el carro, en el mercado, en el negocio, alabando a Dios. Siempre. Todo el tiempo alabando a Dios. Y si te mueres, creo que hay una canción de niños que dice, ¿no? Si yo alabo a Dios con todo mi ser, pero si me faltan mis manos, aún así le sigo alabando al Señor. Y si me faltan mis pies, también le seguiré alabando al Señor. Y si me falta a las orejas, también le seguiré alabando al Señor. Y si el Señor me quita la vida, también le seguiré alabando al Señor. Dios es bueno. Dios quiere que le adoremos, que le alabemos. Y Él está hablando acá: ¿de qué te servirá mi vida, Señor, si estoy muerto? Nadie podría alabarte. Ok, vamos a ver cómo Él acaba con una alabanza. Prorrumpe en esta alabanza poderosa a Dios, porque sabe que Dios le escuchó y le perdonó de todo lo que había hecho y ahora lo está restaurando. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta frase como una canción? Creo que muchos ya la conocen, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile. Luego dice, me ceñiste todo de alegría. Algo así, ¿de verdad? Ok, esta canción está bonita. Pero David la hizo hace años. Esta canción en realidad no era de un autor actual, contemporáneo. Esta letra es del rey David. Aquí está. Has cambiado mi tristeza, mi lamento en baile, que es un sinónimo universal casi siempre de alegría. La gente danza cuando está contenta, ¿no? La gente está contenta y comienza a sentirse, a hacer esto. No, si tu equipo favorito mete gol, no dices, gol, ¿no? Haces esas cosas, ¿verdad? Solo es un ejemplo. Y le está diciendo, mi lamento, lo profundo de mi tristeza, ¿en qué la convirtió en? Mira los polares, ¿no? O sea, estoy muy sumido en la tristeza, pero tú me cambiaste y me diste alegría. Luego dice, desataste algo. ¿Qué cosa? ¿Recuerdan el cilicio de los ancianos? Me desataste ese cilicio y ¿de qué me vestiste y me ceñiste? De alegría, baile y alegría. Sumido en el pecado, en la tristeza y en el arrepentimiento, viendo el juicio de Dios, la ira de Dios, el perdón de Dios, su restauración me llena de paz y de gozo. El creyente puede vivir en el gozo del Señor si está arrepentido de sus pecados, si Dios ha restablecido su vida, si Dios ha restaurado su corazón. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pueda restaurar el corazón.
Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, que también es traducido como alma mía. Y la palabra gloria o alma mía es como el centro de mis emociones. Eres el centro de mi adoración, eres el centro de mis emociones, ya sea en la tristeza o ya sea en el júbilo. Señor, allí te alabaré y no estaré callado. ¿Qué significa que David no estará callado? ¿Que siempre hará qué? Que siempre estará hablando, si no estará callado, en este caso cantando. Él nunca dejará de alabar a Dios. Por eso dice, Jehová, Dios mío, te alabaré. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. El creyente, el Hijo de Dios, puede alabar a Dios todo el resto de su vida. Y allí donde estás puedes adorar a Dios. Levanta tus manos, cántale al Señor, haz cántico nuevo a Dios, adora con tu corazón al Señor. Lee los salmos y canta con los salmos. Es precioso adorar a Dios y estar en su presencia, donde todo pecado se disipa, donde toda maldad se limpia, pero en su presencia, allí. Y luego Dios te usará para su reino, para su gloria. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos por este salmo, Señor, tan intenso, el salmo de David. Un salmo, Señor, que ha sido puesto en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos encontrarlo. Gracias, Señor, porque necesitamos que ese salmo, Señor, hable a nuestro corazón y nos ayude a ver nuestra realidad. Que sí, efectivamente hemos fracasado, que sí, efectivamente, Señor, hemos hecho lo malo, que efectivamente, Señor, hemos sido ovejas descarriadas, y que tu ira, Señor, de manera justa nos puede consumir, pero que a su vez tú has entregado a tu Hijo Jesús para que seamos restaurados, para que seamos sacados de ese hoyo, de ese lugar tenebroso, de esas tinieblas a tu luz que es admirable, y sido llevado allí, Señor, poder adorarte y cantarte. Solo nosotros, tus hijos, podemos tener este privilegio de levantar nuestras manos y adorarte de todo corazón, bendecirte con todas nuestras ganas, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestros pecados, te entregamos todo lo que somos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre eterno, que llenes nuestras vidas con tu Espíritu Santo y que nos ayudes, nos impulses, Señor, a vivir en tu santidad, confesando nuestros pecados, encontrando tu gracia que es eterna y maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.